Barón Visa escribía y editaba sus obras y hasta firmaba libro por libro para evitar copias ilegales. Los procesos judiciales a los que fueron sometidos sus libros solo agrandaban su fama de escritor maldito. Sus obras fueron quemadas, escondidas en perdidas bibliotecas, desaparecieron de librerías y hoy solo queda un vacío, un hueco abandonado en el silencio. Militares, iglesia, peronistas y hasta sus ex compañeros radicales fueron sus detractores, combatiendo a la que a sí misma se hacía llamar un alma rebelde. Fue acusado de fascista, comunista, pornógrafo y hasta fue excomulgado de la iglesia, emblema que llevó con orgullo el resto de su vida. A comparación de Visa, muchos escritores como Bukowski o Henry Miller pueden hasta sonarnos infantiles. Sus libros relatan historias de infidelidad, lesbianismo, hambre, necrofilia, cocaína, crimen, suicidio y hasta se dan el lujo de plantearse como emblemas morales a seguir. Creo que su literatura no le convino a nadie, repito eso, ¿no? O sea, y todavía no conviene. El gatopardismo, ¿no? Que algo cambie para que nada cambie. Mostrarlo creo que no le conviene a ningún sector. Casado con Clotilde Sabatini, Raúl Barón Visa se dedica de lleno a los negocios y a la vida de estancias. En sus propiedades realiza reuniones sociales, fiestas alocadas, bailes de disfraces. En ellos da rienda suelta a su negro sentido del humor y a una ironía cruel. Mezcla ricos con pobres. Somete a sus invitados a papeles y situaciones retorcidas y humillantes. Encierra en jaulas a quienes no se emborrachan como castigo a la virtud. Así, poco a poco, va dilapidando la fortuna familiar. Pese a tener unos años, ya era un hombre apuesto, un hombre pintón, un hombre de capa y bastón, alto, además con una figura arrogante, un elegante, ¿no? En 1941, edita un nuevo libro, Punto Final, y se reinicia la historia de escándalos que se había desatado con El derecho de matar. La crítica literaria lo recibe con indignación y condena el libro por inmoral. Y lávate las manos, tú, crítico literario, hombrecito endeble y de gafas, posiblemente doctorado en gramática, pero aplazado en rebelión y virilidad. Tú, maestro en letras y prisionero de la palabra, esclavo del acento, tú, incapaz de crear o destruir el sonido o la forma. Vuelven a procesarlo por obscenidad y nuevamente sobreviven la prohibición y la cárcel. Punto Final es un libro totalmente inmoral. Casi no hay página donde el autor no incurra con evidente intento preconcebido o con morbosa delectación en expresiones y descripciones de la más baja pornografía. En él se solaza la destrucción de todos los valores fundamentales: el hogar, el honor, la familia, la religión, la institución del matrimonio, etc. Diversas blasfemias de todo género contra el ministerio católico, exaltación de los más torpes instintos, un proceso de trama novelística que encubre una táctica revisión de cada uno de los mandamientos cristianos. Unido todo ello a su escaso valor literario. Resulta así una obra de crudo realismo, de forzada grosería que justifica ampliamente la calificación de inmoral que se propone, condición que se contempla en el hecho de que otro libro del mismo autor, El derecho de matar, figura en la nómina de publicaciones calificadas de inmorales. El 29 de octubre de 1950 se produce un episodio escandaloso que pondrá nuevamente la mirada pública sobre su persona. Barón Visa pasa por un mal momento económico y además le produce una gran angustia que Amadeo Sabatini aconseje a su hija una militancia más comprometida con el Partido Radical ante su firme oposición. Va a buscar a su esposa a la casa de su suegro y al negársele verla, se produce una violenta discusión seguida de un duelo a pistola entre Barón Visa y Alberto Sabatini, hermano de Clotilde. Ambos resultan heridos. La policía se presenta en el lugar. Arresta a Amadeo Sabatini, a Alberto, a Clotilde y al propio Barón Visa. Desde la cárcel donde se encuentra detenido publica Barón Visa, un proceso original. En plena vigencia del gobierno de Frondizi, el matrimonio ya está prácticamente separado. La relación de ellas fue ni contigo ni sin ti. O sea,
trataban de separarse, pero después alguna fuerza misteriosa los volvió a unir. En 1963, Todo estaba sucio. Último libro que se le conoce editado, tiene una gran repercusión, como todas sus obras, pero esta vez no sufrirá la cárcel. Hay una particularidad en este libro, y es que el mismo está ilustrado por Benjamín Mendoza Amor, pintor surrealista boliviano, que a través del consejo de Barón Visa atenta contra el Papa Paulo VI, disparándole mientras se encontraba en Filipinas. Yo creo que Barón Visa se enfrenta con dos instituciones terribles. Se pone manifiestamente con su escritura, que muchos decían pornográfica, en contra del peronismo de esa época, que no es por supuesto lo de ahora, y contra la Iglesia. Él ataca en su literatura de alguna manera la figura eclesiástica, no a Dios. No se trata de un tema religioso. Ataca a la institución. Ponerse en ese tiempo en contra, bueno, le valió la excomunión y la persecución. Hasta hoy en día, donde la humanidad cree haberlo oído todo, sus obras siguen sonando políticamente incorrectas. Porque Barón Visa me produce a mí, con mis 19 años, y habiendo leído la 10ª parte de lo que leí ahora, ¿cómo decirte? La aventura fantástica de intervenir en un contacto directo con la realidad. Que cuando es cruda, cuando es descarnada, como la verdad que tiene Barón Visa, es una aventura conocerla a los 18 años, si es que los vas a asumir, si es que vas a asumir esa realidad como la dice, si la vas a creer. Bueno, yo la creí. De haberlo conocido antes, creo que hubiera evitado algunos errores. Porque me dijo cosas que no me había dicho mi padre. Me habló de códigos que después aprendí. El olvido ha condenado su leyenda. Sus libros son casi inhallables y sus historias desconocidas. La indiferencia ha sido su sentencia. Domingo 16 de agosto de 1964. Esmeralda 1256, departamento 33. 20 horas. Se hacen presentes Clotilde Sabatini, asistida por el doctor Aníbal Sosa, su letrado, en la casa de Barón Visa, quien a su vez estaba acompañado por su abogado. Se inicia de inmediato una reunión en la habitación que el dueño de la casa destinaba como escritorio y biblioteca y se discuten detalles del divorcio. En un momento dado, Barón Visa se dirige a un bargueño, regresando de inmediato con un vaso de whisky y acercándose a su esposa, le arroja el contenido del mismo al rostro ante la sorpresa de los presentes, que al oír los gritos de dolor, acuden en su ayuda para ver horrorizados cómo el líquido le va carcomiendo el rostro. Los dos abogados llevan a Clotilde a la clínica Otamendi, mientras el ácido continúa su acción desintegradora. Los labios, las arrugas de los ojos y el perfil de las mejillas iban transformándose en una cadencia antifuncional. Cuando los intentos por rehacer su cara cesaron, pondría fin a su vida arrojándose del 7º piso. Lo daban como un resultado de fútbol. Con alegría, murió Barón Visa, el pervertido, el pornográfico, no lo entendieron. Barón Visa pasó por este país como una sombra, como un fantasma, que el 90% de la gente que habla de él no lo ha leído. También quedaron sus 3 hijos, víctimas de una situación límite y de conflictos que sobrepasaron desde el primer momento la racionalidad. María Cristina de Barón Visa solo tenía 6 años cuando su padre murió, dejando desfigurada a su madre. Presa de una depresión, también se suicidó en 1990. Es un hombre que se enamoró tanto, como para llegar al más grande de los amores y luego al más grande de los crímenes. Se pega un tiro en su oficina, en uno de los libros, después lo hace en la vida. Después del suicidio de Jorge, solo queda silencio. Nadie ya se atreve a contar tan terrible historia. Un melodrama que supera las ficciones más arriesgadas. Un padre anarquista abandonado por su partido y perseguido por los enemigos de lo que era su partido. Escritor maldito, suicida en potencia. Una vez cuando le preguntaron cómo era su padre, Jorge contestó: mi padre era un ingenuo. Creía en la indignación, la violencia y el margen. Recorrió todo el camino de la degeneración y al final no encontró nada.